Fuera de ciertas circunstancias biográficas, lo único cierto que podemos decir de Charles Dickens, el más sobresaliente de los novelistas ingleses de la era victoriana y uno de los más célebres de la literatura universal, es que era un hombre de genio. Gran creador de inolvidables caracteres, Dickens fue autor de novelas como Los papeles póstumos del Club Pickwick, Oliver Twist, David Copperfield y Canción de Navidad. Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? La época victoriana fue un largo y extenso periodo de la historia, coincidente con el a su vez largo reinado de Victoria I de Inglaterra, desde 1837 a 1900. Las peculiaridades de aquella época propiciaban evidentemente el optimismo. Los inventos científicos, las aplicaciones técnicas se sucedían en cascada. Era un momento propicio para aventureros, para soñadores, exóticos, porque los mapas, los atlas de la época, aún en ellos se incluían espacios en blanco donde poder ir a probar fortuna. Literariamente significó sin duda el auge del Imperio Británico. No cabe duda de que, con razón, Julio Verne situara al protagonista de su famosa obra La Vuelta al Mundo en 80 días, el admirado Phileas Fogg, en Londres. Literariamente significó a su vez el desarrollo de la novelística inglesa, con un gran número de autores que escribieron unas obras, cantidad de libros, que en poco tiempo se convertirían en clásicos. Para el crítico George Steiner, el fin de esta época victoriana significó a su vez el fin de la inocencia literaria. Hasta entonces, el autor escribía sin plantearse ninguna problemática de un modo directo, escribía con su instrumento, con el lenguaje. El lenguaje era visto como un instrumento útil para reflejar tanto la imaginación como la realidad. Pero los filósofos que acaban con la época victoriana y que inauguran a su vez el siglo XX, Freud, que escribe su interpretación de los sueños un poco antes, pero que la data en 1900, Marx y Nietzsche, estos tres sobre todo acabarán con esta inocencia, inaugurando lo que a partir de entonces se llamaría la época de la sospecha. Tanto para Freud, Marx, Nietzsche y sus epígonos, el lenguaje, les gustaba levantar el lenguaje como si tratase de una alfombra y mostrar las motivaciones que ellos veían o creían ver, este ocultaba. Para Freud era lo inconsciente junto con sus pulsiones que se manifestaban en forma de represión sexual. Para Marx no era más que interés económico manifestado a través de la lucha de clases, y para Nietzsche no era más que la voluntad de poder y el eterno retorno que se idealizaban en su superhombre. Sin embargo, qué duda cabe que la época victoriana fue un periodo más bien de transición entre el romanticismo y el modernismo, con valores propios muy valiosos. Entre todos ellos, como máximo exponente de la novelística de esta época, se encuentra el autor que hoy estudiamos, Charles Dickens. Charles John Hathaway Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra, hijo de un pobre oficinista de la pagaduría de la Armada que trabajaba en el puerto de Portsmouth y que más de una vez conoció la cárcel por deudas. En su novela autobiográfica David Copperfield de 1850, en la que narra su dura infancia, Dickens expresará sus sentimientos al respecto, haciendo aparecer como un personaje más a su propio padre. Su madre era una muy buena mujer, pero confusa y disparatada en sus acciones. Dickens viviría parte de su infancia entre Londres y Kent, lugares frecuentemente descritos en sus obras. Su vida sufriría un profundo cambio cuando su padre fue denunciado por impago de deudas y encarcelado en la prisión de Marshalsea. La mayor parte de la familia se trasladó a la cárcel a vivir con el señor Dickens, posibilidad entonces recogida por la ley que permitía a la familia del moroso compartir su celda. Charles fue acogido en una casa de Little College Street y los domingos acudía a visitar a su padre en prisión. Obligado entonces a abandonar la escuela, Dickens sería un autodidacta. Pasaba largo tiempo fuera de casa leyendo vorazmente novelas de aventuras como Robinson Crusoe y Don Quijote de la Mancha,
mostrando una particular afición por las novelas picarescas. Su preferida era Tom Jones, de Henry Fielding, quien se convertiría en su escritor favorito. El padre de Dickens poseía un ejemplar de Las Mil y una Noches y otro del Quijote. Es verosímil suponer que este último libro y los novelistas ingleses de influencia cervantina, en los que, por así decirlo, es el camino y el hecho de que los personajes se trasladen por él y les salgan las aventuras al paso, los que crean la acción y la trama de la obra, los que hayan influido en los papeles póstumos del Club Pickwick, el primer libro con el que Dickens alcanzaría popularidad. A los 12 años de edad, Dickens comienza a trabajar en jornadas de 10 horas diarias en una fábrica ubicada cerca de la actual estación ferroviaria de Charing Cross de Londres, pegando etiquetas en botes de betún para el calzado. Esta vivencia hará que gran parte de su obra Dickens denuncie las condiciones deplorables y la miseria bajo las cuales sobreviven las clases proletarias. Yo no recibía ningún consejo, ningún apoyo, ningún estímulo, ningún consuelo, ninguna asistencia de ningún tipo, de nadie que me pudiera recordar cuánto deseaba ir al cielo. Posteriormente, Dickens aprendería taquigrafía, siendo taquígrafo judicial, cronista de sesiones parlamentarias, periodista político, director de periódicos y novelista por entregas, logrando finalmente poder ganarse la vida con la escritura. A partir de 1827 redactaría crónicas de tribunales para luego acceder a un puesto de periodista parlamentario con la publicación de uno de sus tíos, The Mirror of Parliament, y para el periódico liberal The Morning Chronicle. Dickens escribía con un gran realismo reseñas de los debates de la Cámara de los Comunes. Finalmente, y bajo el seudónimo de Voss, ven la luz los artículos que desde 1833 habían ido apareciendo en diferentes publicaciones en formas de esbozos literarios inspirados en la vida cotidiana de Londres, bajo el nombre de Esbozos por Voss, que posteriormente se transformarían en las primeras entregas de los papeles póstumos del Club Pickwick. Ese mismo año de 1833, Dickens contraería matrimonio con Catherine Hogarth, hija del director del Morning Chronicle, el periódico que difundiría gran parte de su Observo que te atrae la compañía de la gente baja y vulgar, David. No debes mezclarte con los sirvientes. La señora Peggotty no te ayudará en los muchos aspectos en que debes mejorar. Dickens llega a la novela a través del periodismo con un estilo florido, ligero y lleno de ironía y humor, para luego desembocar a partir de su segunda obra en una actitud socialmente comprometida. Esta obra se trata de Oliver Twist. Esta actitud comprometida la mantendrá Dickens a lo largo de toda su vida. También Dickens, como algo natural de la época, escribía por medio de folletines por entregas. Ello era así porque el precio de los libros era algo prohibitivo. En 1847, fecha de su publicación, cuando Dickens apenas tenía 35 años, la edición de una obra como Jane Eyre, de Charlotte Brontë, costaba 1 libra y 11 chelines, más de la mitad del sueldo mensual de una criada. Dickens, a través de estos folletines, establece una relación muy directa con su público. En una ocasión incluso llega a recibir una carta en la que se le pide que no muera uno de sus personajes. En los muelles de Nueva York la gente se aglomeraba esperando el barco y gritando entre la multitud: ¿está la pequeña Nell muerta? Hay dos rasgos fundamentales, dos hechos que Dickens descubriría y aplicaría para la literatura posterior. El primero es el paisaje, la forma de un paisaje especial. Hasta entonces, escritores como Walter Scott o Lord Byron habían descubierto la belleza de las montañas, de los ríos, los paisajes de los campos. Pero Dickens escribe una obra que se llama Historia de dos ciudades, una novela histórica ambientada en la Revolución Francesa en el siglo XVIII. Y en ella comprobamos que Dickens no puede ser habitante de dos ciudades. Él era un habitante de una única ciudad, Londres. Un Londres que él describe perfectamente desde los bares de sus extramuros hasta las riberas del Támesis. Un Londres que él amaba profundamente y que recorrió interminablemente paseando
por sus calles. El otro gran descubrimiento de Dickens para la literatura posterior sería la infancia. La soledad, la tristeza, la infancia con sus temores. Dickens convierte el argumento de la mayoría de sus obras en historias de niños y adolescentes. La infancia se convierte así en el tema fundamental de la obra de Dickens. ¿Puedes saber qué miras? ¿Nunca has visto a un caballero? No, nunca. Lo siento, no era mi intención. Ah, no importa. ¿Tienes hambre? Sí que tengo. He viajado mucho. Llevo 7 días andando. Huyas del pico, ¿verdad? ¿El qué? No me digas que no sabes lo que es un pico, amiguito. Es la boca de un pájaro, ¿verdad? Madre mía, pero qué ignorante eres. Para tu información, un pico es un magistrado. ¿De quién huyes entonces? ¿De tu viejo? No, soy huérfano. He venido a Londres para hacer fortuna. El primero de estos libros, publicados por entrega de Charles Dickens, fue Los papeles póstumos del Club Pickwick. A Dickens le ofrecían ilustraciones y él iba acomodando el texto a ella. Pero con el tiempo este texto fue cobrando vida propia y definiéndose sus caracteres. Nos cuenta Chesterton que la trama, el argumento de la obra de Dickens carece de importancia. Es un mero pretexto para la presentación de estos caracteres que llegan incluso a veces al tipo de la caricatura. Dickens, los caracteres en la obra de Dickens están en perpetuo éxtasis de sí mismos, apenas evolucionan. Para ellos utilizaba unas vestimentas especial para cada uno de ellos, sus propias manías, su dialecto especial que diferenciaba, y solamente apreciable en la obra inglesa. Dickens llega a identificarse con estos caracteres propios incluso de la comedia del arte, de tal modo que el gran fallo quizás que podemos decir es que se identifica de tal modo que realiza una especie de juicio final en ellos. Los caracteres están claramente definidos en buenos y malos, en queribles y odiosos, y esto quizás dota a los finales de la obra de Dickens de cierto artificio. ¿Desea ver a la señorita Havisham? Deja que te vea. Acércate más. ¿Qué piensas de ella? Me parece preciosa. Rómpele el corazón. Es expreso deseo del benefactor que sea educado como un caballero en Londres. ¿Qué os parece? Le ha sobrevenido una considerable fortuna. Tiene ante sí un futuro de grandes esperanzas. Debes saber que no tengo corazón. No me lo creo. Me hicieron así. Si te hiere, ámala. Si te falla, ámala. O si te destroza el corazón, ámala. Ámala, ámala. ¿Cómo puedes darle tu afecto a ese hombre? Las miradas y las sonrisas que nunca me concediste a mí. ¿Es que acaso quieres que te decepcione? ¿Acaso le decepcionarás a él? Sí. A todos los hombres menos a ti. Ha arriesgado su vida por mi causa. Si le encuentran, lo ahorcarán. Fui condenado de por vida. Volver equivale a la muerte. Estela, ven conmigo. Le robé el corazón y puse hielo en su lugar. Dickens recorrería Inglaterra, realizando frecuentes lecturas públicas de su obra. Solía elegir capítulos especialmente dramáticos y utilizaba una voz distinta para cada personaje, logrando un extraordinario efecto. Los aplausos eran multitudinarios y a menudo se prolongaban más de lo deseado. Se dice que en una ocasión, al sacar su reloj y comprobar que le habían hecho perder gran parte de su lectura, decidió repetir la experiencia en los Estados Unidos, donde en 1842 fue recibido con grandes honores. Sin embargo, al abogar
para escándalo de sus oyentes, por los derechos de autor y la abolición de la esclavitud, Dickens no logró más que rechazos y antipatías del público norteamericano. De vuelta en Inglaterra, publica sus notas de viaje americanas y la novela Vida y aventuras de Martin Chuzzlewit, que con sus ataques directos obtienen la profunda indignación de los norteamericanos. Dickens no llegó a percibir que mientras los Estados Unidos eran una nueva nación, en la misma Inglaterra habitaban personajes verdaderamente ridículos. Dickens lograría recuperar el favor de su público con la publicación de su cuento de Navidad en 1843. Considerado ya como el gran novelista de lo social y sometido a una gran carga de trabajo para satisfacer la demanda de sus lectores, Dickens no tardaría en caer en una crisis, llegando a la ruptura con sus editores cuando le negaron un aumento de salario por su trabajo. Tras una serie de viajes por Italia, Suiza y Francia, donde conoció a Alejandro Dumas y a un joven Julio Verne, a su regreso a Inglaterra, Dickens extendió su actividad al teatro. Fundó el periódico Daily News, que tendría una corta existencia, y comenzó a dar conferencias en las cuales abogaba por distintas reformas sociales, como la reforma de las cárceles, de los orfanatos, los derechos de autor, la defensa de las prostitutas y la condena de la pena de muerte, muy en boga entonces en Londres como divertimento del pueblo. Su etapa de madurez se inaugura en 1848 con la novela Dombey e Hijo, en la que alcanza un control casi perfecto de los recursos narrativos y cuyo argumento planificó hasta en el mínimo y último detalle, superando la habitual tendencia a la improvisación de sus primeros títulos, en los que daba rienda suelta a su proverbial inventiva a la hora de crear situaciones y personajes, hecho en ocasiones responsable de la falta de unidad de alguna de sus obras. La popularidad de Dickens le permitiría adquirir en 1856 Gas Hill Place, una gran casa en el condado de Kent con la que había soñado desde niño cuando paseaba por sus alrededores y que convirtió en su residencia permanente. Allí escribiría parte de su obra y sería visitado por algunos de los más importantes escritores de la época, como Hans Christian Andersen, gran admirador de Dickens y quien se alojaría durante 5 semanas en Gas Hill Place. Esta mansión, a partir del año 2012, se convertiría en casa museo. ¿Quién y qué eres? Soy el espíritu de las navidades pasadas. ¿De quién? Las de tu pasado. Levanta y camina conmigo. Soy mortal y puedo caerme. Permite que coloque mi mano aquí. Eso será suficiente para sostenerte. Cielo santo. Aquí pasé la infancia. A Dickens le atrajo asimismo el tema del crimen, interesándose por los asesinatos. A él se le debe la invención de la palabra detective. Junto a este interés por el asesinato, también Dickens logró hacer que estos asesinatos influyeran, según nos dicen los biógrafos, en los famosos crímenes de Dostoyevsky. Tanto Dostoyevsky como Tolstói, cuando se referían a Dickens, hablaban de ese gran escritor cristiano. Dickens, con profundas raíces anglicanas, aunque temporalmente se interesó por el unitarismo
una disidencia religiosa anglicana, se mantuvo fiel a su tradición protestante. De hecho, llega a criticar la hipocresía social de instituciones, de movimientos doctrinales que, según él, se alejan del verdadero espíritu del cristianismo. Basta recordar esa imagen de Oliver Twist, donde en el comedor del orfanato, bajo una gran inscripción que pone Dios es amor, los niños, en concreto Oliver, son brutalmente golpeados, simplemente por pedir una ración de más. Dickens, en este interés por el cristianismo, escribió un pequeño librito titulado La figura de nuestro Señor, donde glosaba para incitar o explicar a sus hijos la religión, la figura de Jesucristo. Dickens fue íntimo amigo, quizás su mejor amigo fuera Wilkie Collins, autor, como sabemos, de extensas novelas que, en palabras de T.S. Eliot, no solo son las más extensas, sino seguramente las mejores novelas policiales, La dama de blanco y La piedra lunar. Dickens representaba frecuente obras de teatro en su propia casa, escritos de Wilkie Collins, y a diferencia de este maestro policial, Dickens tejía sus novelas de un modo muy arbitrario, mientras que Wilkie Collins, sus novelas eran complejas, pero nunca confusas. De algún modo el lector tiene la trama, todas las tramas, todos los hilos en su mano, aunque estos se multipliquen. Al final de su vida, sin embargo, Dickens decide escribir también una novela al estilo del inimitable maestro Wilkie Collins, de su amigo, y escribe El misterio de Edwin Drood. Sin embargo, la muerte le sorprende antes de acabar la redacción de esta obra, y Chesterton nos dirá que el misterio que rodea esta obra, de la cual no sabemos quién es el criminal, solo nos será develado cuando en el cielo le preguntemos a Dickens, y seguramente este ya lo habrá olvidado y esté tan perplejo como nosotros mismos. A pesar de los 10 hijos de su matrimonio, las crecientes dificultades provocadas por numerosas relaciones extramatrimoniales, especialmente con la joven actriz Ellen Ternan, más conocida como Nellie, amante por la que Dickens sintió una gran pasión, le condujeron finalmente al divorcio en 1858. Dickens se defendería del escándalo social en una declaración pública de su mismo periódico. En 1867, una nueva gira por los Estados Unidos confirmaría su notoriedad mundial, siendo aplaudido en agotadoras conferencias y entusiasmando al público con la lectura de sus obras. Dickens llegó incluso a ser recibido por la propia reina Victoria de Inglaterra, una de sus fervientes lectoras, poco antes de su muerte, acelerada por el esfuerzo y la pasión que ponía en sus lecturas teatrales y por las secuelas de un famoso accidente de ferrocarril, precisamente el gran símbolo de la revolución industrial y de la época victoriana, muchas de cuyas nefastas consecuencias había Dickens denunciado a lo largo de su vida. El 9 de junio de 1865, mientras regresaba de Francia y de uno de sus encuentros con Ellen Ternan, Nellie, en el famoso choque ferroviario de Staplehurst, en el que los 7 primeros vagones del tren cayeron desde un puente en reparación, Dickens se encontraba en el único vagón de primera clase que no cayó en el accidente. El novelista estuvo atendiendo a los heridos y moribundos hasta que llegaron los primeros auxilios. Entonces se acordó del inconcluso manuscrito de nuestro amigo mutuo, que aún permanecía en el vagón, y regresó a este para recuperarlo. Más tarde, algo habitual en Dickens, recordaría esta terrible experiencia para escribir un corto relato de fantasmas, El guardavía, en el que su protagonista tiene la premonición de un choque ferroviario. Quebrantada ya su salud, Charles Dickens moriría precisamente 5 años después, el 9 de junio de 1870, al día siguiente de sufrir una apoplejía sin haber recuperado la conciencia. En contra de sus expresos deseos de ser enterrado de forma barata, sin ostentaciones y estrictamente privada, sus restos fueron sepultados en el famoso Rincón de los Poetas de la Abadía de Westminster, donde actualmente descansan junto a los de Rudyard Kipling. A su muerte circuló un epitafio impreso en el que se podía leer: simpatizante del pobre, del miserable y del oprimido. Con su muerte, el mundo ha perdido a uno de los más grandes escritores ingleses. Aprovechando una gran ola que se retiraba, él pareció abalanzarse
De pronto, sobre ella, con un potente salto, y el barco desapareció. Un relato, señor Dickens, nunca es tan vívido como cuando lo lee el mismo autor. Gracias. Hola, gracias. ¿Admira usted la obra de mi marido? Ahora mismo estoy inmersa en Copperfield. Nelly ha leído cada capítulo 2 veces. Y me complace. Todo ser humano es un profundo secreto para el resto. Hasta que ese secreto se entrega a otro. Entonces quizá esos dos seres humanos puedan conocerse de verdad. ¿Por qué te levantas tan pronto? Debo ir a Londres. Señor Dickens, ¿por qué no anunció que venía? Fue un impulso. ¿Qué va a hacer con sus ganancias, Nelly? Lo gastaré todo de una vez. No puede casarse conmigo. No, hija, no puede. Madre, hay locura en su comportamiento. Has estado en cada línea que he leído. Eres parte de mi existencia y hasta que exhale mi último aliento, estás condenada a ser parte de mí. Cada uno tiene su secreto. Este es el nuestro. Dickens fue una personalidad ampliamente reconocida. El único escritor que le podía hacer cierta sombra durante esta época victoriana era William Thackeray, el autor de la conocida obra La Feria de las Vanidades. Pero aún de este se cuenta que en una ocasión su hija pequeña le preguntó, «Papá, ¿por qué no escribes novelas como la del señor Dickens?» Dickens fue un reformador social, algo más incluso que ello, fue todo un revolucionario. Seguramente la literatura, esa maldita literatura, según decía George Bataille, no sea más que la infancia que también supo reflejar y retratar Charles Dickens, convirtiéndola en el protagonista de su obra, finalmente recuperada. Y nada más, os dejamos con una versión musical, una canción de la adaptación musical de Oliver, realizada por el director inglés Carol Drew, donde vemos una de esas caricaturas famosas de Dickens, el judío avaro, representado por Faggy, que en este caso se diferencia claramente, llegando a ser incluso querible, de aquel otro judío que Shakespeare escribiera en su Mercader de Venecia. Muy buenas tardes. In this life, one thing counts in the bank, large amounts. I'm afraid these don't grow on trees. You gotta pick a pocket or two. You gotta pick a pocket or two, boys. You gotta pick a pocket or two. Large amounts don't grow on trees. You gotta pick a pocket or two. Let's show Oliver how to do it, my dear. Just a game, Oliver, just a game. Why should we break our backs stupidly paying tax? Better get some untaxed income. Better pick a pocket or two. You gotta pick a pocket or two, boys. You gotta pick a pocket or two. Why should we all break our backs? Better pick a pocket or two. Y hasta aquí el programa de hoy martes. Mañana miércoles regresamos en una nueva edición del Magazine El Lavadero. Mañana comenzaremos con nuestro compañero Rafa Rodríguez y un ticket para el ocio con las mejores series, videojuegos, libros, ya saben. Después llegará el momento de Sandra Chávez con Ponte Guapa o Guapo, que siempre nos ofrece muchos consejos y nos dice dónde ponernos guapa o guapo si no hace falta, a quién, a Laurín de la Torre. Y terminaremos con Andy Seven, que siempre nos lleva como cada miércoles a su particular manicomio TV. No se lo vayan a perder mañana a partir de las 4:30 aquí en Canal Torrevisión. Hasta mañana.